El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de las sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo para todas, para todos en este nuevo día, iniciando una nueva semana. Las acompañamos con nuestra oración a lo largo de esta jornada y de esta semana que iniciamos. Continuamos acompañando al pueblo de Israel en todo este proceso que hemos venido acompañando durante varios días. Primero en las narraciones del libro del Éxodo, luego del Levítico y hoy el texto tomado del libro de los Números. Pero es la misma historia, o mejor, el mismo pueblo en su proceso que va en búsqueda de la tierra prometida, de aquel país, de aquel lugar que el Señor les prometió. Como lo hemos escuchado los días anteriores, el pueblo en el desierto se alimentaba con el maná. Parece que el maná era una especie de hongo que crecía en el desierto y con el cual los pueblos hacían una especie de tortilla, lo amasaban y se convertía como en un alimento de emergencia en medio de las situaciones que vivían en esta caminada por el desierto. Sabemos que estos países del Medio Oriente son países muy secos, desérticos, y entonces cualquier cosa se convierte en un alimento. Pero el texto de hoy nos dice que el pueblo ya estaba cansado de comer este alimento. Seguramente lo comían diariamente y ya estaban cansados. Y empezaban otra vez a soñar con Egipto, a recordar que allá tenían comida. No tenían libertad, eran esclavos, pero tenían comida. Y entonces empiezan los reclamos a Moisés. El pueblo se queja ante Dios también, se queja ante Moisés, y Dios escucha siempre sus quejas y sus clamores. Moisés, por supuesto, acude a Dios en medio de esta situación, y vemos que ya se siente cansado. Ha venido soportando, guiando al pueblo durante tanto tiempo, y ahora siente que esta responsabilidad sobrepasa sus capacidades. El pueblo se ha vuelto un poco exigente y, repito, Moisés ya se siente cansado,
también su edad se va notando en él. Me parece a mí que a la luz de este texto podríamos pensar nosotros en nuestros propios cansancios. ¿Cuántas veces también a lo largo de la vida nos hemos sentido cansados? Especialmente en este tiempo de pandemia, cuántos cansancios, cuántas tensiones. Y de pronto acordarnos de este pueblo nos hace bien, porque en medio de los cansancios, en medio de las tensiones que vivían, pues animados por esa presencia de Dios, seguían adelante. Y sobre todo, animados y acompañados por Moisés, que los lideraba, el pueblo seguía sobreponiéndose de estas dificultades y de estos cansancios. Tal vez la enseñanza de este pueblo nos puede ayudar en medio de los cansancios de la vida, en medio de las dificultades, pues tenemos que perseverar hasta el final. Hoy hemos leído la versión de Mateo de este mismo episodio que leímos hace 2 domingos de la multiplicación de los panes. Nos cuenta que Jesús se retiró con sus discípulos, quieren estar a solas, pero las multitudes lo siguen. Y cuando llegaron al otro lado del lago, encontraron que había mucha gente esperándolos. Y Jesús se compadece y empieza a enseñarles de nuevo. El propósito de descansar quedó atrás. Y Jesús se compadece de aquella gente, les enseña. Y les da una lección a sus discípulos, les da una lección a todos y nos da una lección a nosotros. En medio de las dificultades, les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. El pueblo estaba ahí, llevaban tiempo escuchando a Jesús y Jesús solidariamente se compadece de ellos y les pide a los discípulos que les den de comer. Es un imperativo, es casi que una orden que le da Jesús a sus discípulos. Denles ustedes de comer. Y dice el texto que había alguien que tenía 5 panes y 2 peces. Y seguramente se realizó el milagro del compartir. No solamente uno, sino que todos empezaron a sacar y a compartir. Y hubo tanto que sobró. Todos comieron. Se hizo el milagro, se realizó el milagro del compartir. Este llamado de Jesús vale para nosotros. También hay hoy en medio de nosotros mucha gente con hambre. Y este imperativo de Jesús vale para nosotros. Denles ustedes de comer. Acojamos esta invitación de Jesús. Hagamos que el milagro se realice hoy también y que cada uno de nosotros sea capaz de compartir algo con su hermano. ¿Cuántos peces, cuántos panes tengo yo? ¿Qué puedo compartir? El testimonio de este joven que compartió lo que tenía nos debe animar también a nosotros. ¿Cuántos panes tengo? ¿Cuántos peces tengo? ¿Qué puedo compartir con el hermano?